Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Vamos a sentarse un momento. Otra vez toca el tema nuestro Señor del peligro de la avaricia, del apego a las cosas materiales, olvidándonos de Dios. De muchas maneras el Señor lo ha dicho. Hace poco escuchábamos al joven rico que se fue triste porque Dios le pidió que vendiera todo y lo siguiera, y no pudo porque tenía muchos bienes. Se apegó más a las riquezas que a Dios. Y hoy también nuestro Señor habla de este tema porque le pide un hombre: haz que se me haga justicia en la herencia. Un tema tan común casi en todas las familias. Problemas por las herencias, ambiciones, engaños, mentiras, abusos. Los cristianos necesitamos tener una relación muy sana con las riquezas. Las riquezas, si tenemos bienes materiales, muchos o pocos, tienen que ser para amar y servir a Dios, no para apegarnos como si fuera Dios, no para vivir solo para ellos. Vivimos para Dios, lo demás es medio para llegar a Él. Y cuenta nuestro Señor entonces esta parábola. Un hombre que obtuvo una gran cosecha, una gran ganancia. ¿Y qué fue lo que pensó? Egoístamente: voy a disfrutar. Ahora sí, date a la buena vida, come y bebe. Y dice nuestro Señor en la parábola, tan sencilla pero tan profunda, tan llena de enseñanzas: esa misma noche Dios le dijo: insensato, vas a morir, no te vas a llevar nada a la vida eterna. ¿Para quién serán todos tus bienes? Y dice nuestro Señor al final: lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Lo que tenemos que preparar es la vida eterna, hacernos ricos de lo que vale ante Dios. ¿Y qué es lo que vale ante Dios? Las obras buenas, la misericordia, el ayudar a otros, el servirnos para hacer el bien, no para el pecado, no para el egoísmo, no para el mal. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Hay que pedirle al Señor nos libre del pecado de la avaricia, nos ayude a que tengamos lo necesario, pero que nuestro Dios sea el verdadero Dios, que sepamos usar, no dejarnos usar por las cosas, por los bienes materiales. Que no nos diga el Señor cuando nos juzgue: insensato, insensato, no supiste vivir, te di y no supiste administrar, no aprovechaste las cosas para ganarte el cielo. Y todos necesitamos tener esta sabiduría, mucho o poco, usarlo bien, usarlo no solo
egoístamente, sino para las obras de misericordia, para las obras buenas. Bueno, quiero hablar del Papa Juan Pablo, aunque sea un poquito, porque hoy es su fiesta. Salvé ya un comentario breve sobre el Evangelio, como debe ser, pero quiero recordar al Papa Juan Pablo II, santo, canonizado hace 4 años, en el 2014, junto con el Papa Juan XXIII. ¿Quién fue Karol Wojtyła? Un polaco que nació en 1920, cerca de Cracovia, Wadowice se llama su tierra. 1920, el padre se llamaba Karol, la madre Emilia, y tuvo otros 2 hermanos que fueron muriendo. Su madre murió cuando él era pequeño, su hermano médico, Edmundo, murió cuando él era joven y su hermana murió antes que él naciera. Entonces, todos fueron muriendo. Quedó solo, muy joven, el Papa. Se dedicó a trabajar en las canteras, fue actor de teatro, sintió la vocación sacerdotal, se formó en el seminario de Wadowice, clandestino, y llegó a ser sacerdote. A los 26 años se ordenó sacerdote. Y luego lo mandaron a estudiar a Roma. En Roma obtuvo el doctorado sobre la fe en San Juan de la Cruz, lo cual le obligó a aprender español. Por eso el Papa hablaba muy bien español, porque tuvo que estudiar a un autor español, San Juan de la Cruz. Por cierto, con mucha austeridad y pobreza. En Roma lo recuerdan, un estudiante con una sotana gastada, raída, pobre, como son los santos. A propósito, viven desprendidos de las riquezas, de los lujos. Vivió austero. Aprovechaba sus tiempos libres para hacer apostolado con los emigrantes polacos, siempre mostrando un gran amor a Dios desde joven. Por cierto, hay una anécdota en la vida de San Pío de Pietrelcina, que un día fue a San Giovanni Rotondo, un joven sacerdote llamado Karol Wojtyła, que venía de Roma, y se entrevistó con el Papa. Quería pedirle, no con el Papa, con San Pío, quería pedirle que orara por la salud de un familiar, de un amigo polaco, y fue expresamente. Y dicen que que San Pío, cuando se retiró este joven sacerdote, les dijo: grábense este nombre, Karol Wojtyła. Un día va a ser un hombre famoso. Y era un jovencito sacerdote. Como que tuvo esa visión San Pío. Bueno, regresa a su tierra después de haber estudiado. Estuvo dando clases en 2 universidades. Otra de las cosas que admiramos, gran trabajador. Daba clases en Cracovia y daba clases en otra ciudad, y tenía que irse de noche para estar temprano en la universidad, en tren, sin dormir, viajando toda la noche. Amanecía, hagan de cuenta, como de aquí a México, Ciudad de México. Daba clases en el día, en la noche viajaba para dar clases en otra universidad, lo que supone un gran esfuerzo, trabajo, entrega. Y muy joven, tenía 39 años cuando lo hicieron obispo. Hay una película de él hecha muy bien, donde se ve este detalle. Estaba en un campamento de jóvenes cuando le llega la noticia que le llama el nuncio apostólico de Polonia, y se va, que venga inmediatamente. En la película aparece, y creo que eso fue cierto, pues iba vestido de deportista, andaba en un campamento, con tenis llegó a la nunciatura. En la película aparece, y creo que así fue, trataba de ocultar sus tenis debajo de la sotana, porque pues no era digno ante un nuncio ir vestido así. Era un joven, 39, obispo auxiliar. Y luego a los 44 años fue arzobispo de Cracovia, un joven también.
Luego a los 48, creo 48 era cuando lo nombran cardenal. Y participó entonces en la vida universitaria, fue al Concilio Vaticano II, del 62 al 65 estuvo en el Vaticano. O sea, cuando él tenía entre 42 y 45 años, participó en el Vaticano II, en todas las sesiones. Era como un experto en cuestión de filosofía. Él era un filósofo, Karol Wojtyła. Y bueno, pues ya sabemos, se muere el Papa Pablo VI en el 78, hubo un cónclave, eligieron a un hombre llamado Albino Luciani, que se hizo llamar Juan Pablo I, que duró solo 33 días y murió el Papa Juan Pablo I. Y otra vez al cónclave a Roma, y en ese segundo cónclave eligieron, de ese mismo año, eligieron Karol Wojtyła, Papa. Tenía 58 años de edad. Había sido deportista, fuerte, con una cabeza pues extraordinaria, un carisma, y tomó posesión un 22 de octubre de 1978. Por eso su fiesta litúrgica es hoy, el 22 de octubre. Hay también otra anécdota bonita que andaba afuera cuando iba a empezar el cónclave, en las afueras de Roma. Le gustaba mucho caminar, el alpinismo, pasear, y andaba afuera este cardenal Wojtyła, y se le hizo tarde para llegar al cónclave, ya mero no llegaba al cónclave. Raro pues, o sea, era pues especialmente animoso, juvenil. Y lo vieron una familia en un coche que venía de paseo. Ahí está un cura, hay que darle ray, parece que está apurado, pidiendo ray. Lo llevan en el coche. ¿A dónde va? Al Vaticano. ¿Usted es eminencia? Sí, soy cardenal, soy el cardenal Karol Wojtyła. Y se mete al cónclave, ya cerrando casi las puertas, llega apresurado el cardenal Wojtyła. Y por cierto, cuando sale electo, no hombre, esa familia se moría de gusto. Es el cardenal que le dimos ray, por nosotros llegó al cónclave y por nosotros fue elegido papa. Y bueno, creo que todos hemos visto imágenes de cómo empezó su pontificado, cómo fue presentado y cómo desde un principio su predicación era en torno a Cristo, abrir las puertas a Cristo. Y eso fue lo que hizo durante 27 años de pontificado. Hizo muchísimas obras, escribió encíclicas, viajó, sobre todo se le conoció como el Papa viajero. Viajó a muchísimos países, no pasaba un año sin ir 1, 2 o 3 veces a algún país, empezando por México. En el 79, enero, su primer viaje, él fue elegido en octubre del 78, y en México iba a haber una conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, y ya estaba previsto que viniera el Papa. Llega Juan Pablo II y a él le toca venir su primer viaje, mostrando desde siempre pues una cercanía con las personas, rompía el protocolo para estar cerca, gestos de acercamiento a los ancianos, a los niños. Hay una foto famosísima con una niña de Chiapas que la tiene abrazada, una niña indígena, por ejemplo. Fue siempre con los enfermos a todos los países que visitó, y a las iglesias dedicadas a la Virgen. Empezando por Guadalupe, visitó todos los santuarios marianos donde él iba. Un gran amor a la Virgen, creo que es de lo que nos dejó. Incluso en su escudo papal tiene una M de María, y la leyenda totus tuus, todo tuyo. Se sintió siempre muy cercano a María, tanto que cuando lo balacearon, él dijo que le salvó la Virgen de Fátima. Desvió la bala, una mano invisible que era la Virgen que le salvó la vida. Hasta quiso que esa bala la llevaran a Fátima y la pusieran en la corona de la Virgen. Ahí está, un hombre mariano, un hombre eucarístico.
siempre en oración ante el sagrario. Su jornada la empezaba de rodillas ante el sagrario. Les comparto, a mí me tocó visitar un día a esa hora temprano cuando estaba el Papa en oración para concelebrar la misa con él. Así era todos los días, horas ante el sagrario, de rodillas. Después celebraba la Eucaristía y empezaba una jornada. Recibió muchas visitas oficiales, habló con todos los jefes de gobierno prácticamente de ese tiempo, hizo que cayera el muro de Berlín, escribió, como digo, encíclicas, promulgó el catecismo de la Iglesia Católica, tantos años esperado. A él le tocó, claro, lo asesoró Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, fue su brazo derecho, pero él promulgó el catecismo, el Código de Derecho Canónico, hizo muchas obras que nosotros ni sabemos en tantos años, muchísimas. En audiencia recibió a millones de personas y visitó fuera del país millones de personas. En Roma visitó casi todas las parroquias de su diócesis, que son más de 300. Algo que los obispos de cada ciudad, de cada diócesis tienen que hacer, lo hizo el Papa. Cercano, orante, sonriente, santo. Esa es la imagen que nos deja un hombre como él. Muere en el 2005, 2 de abril, sábado anterior al Domingo de la Divina Misericordia. Él que tenía mucha devoción, que canonizó a Faustina Kowalska, polaca, que dio a conocer más el misterio o la revelación de la Divina Misericordia. Dios se lo lleva en la víspera de la Divina Misericordia. También eso es como un don, ¿no?, que recibió el Papa. Todo el mundo atento, recordarán, no sé si lo vivieron por televisión, de todo el mundo había siguiendo las vicisitudes de su enfermedad. Y se da la noticia, muere en la noche del 2 de abril, sábado. Sus funerales duraron 8 días. Hacían fila para ver sus restos, hasta 24 horas para entrar a la Basílica de San Pedro. Un papa veneradísimo, está sepultado en las grutas vaticanas. Luego lo beatifican y lo canonizan en el 2014, abril del 2014, o sea, muy pronto. Generalmente a los santos se tardan mucho en canonizarlos. Fue una excepción con Juan Pablo II. Muy pronto empezó su proceso y el día que lo canonizaron hubo también un acontecimiento, me parece extraordinario, porque había el Papa Benedicto, el Papa Francisco, 2 papas vivos y 2 papas canonizados, Juan XXIII y Juan Pablo II, la noche de los 4 papas, 2 canonizados en el cielo y 2 en la tierra, cosa única. Fue una jornada muy intensa y luego pues la veneración que se le da, milagros, desde que vivía se le atribuyeron milagros y luego templos, parroquias. Aquí cerca tenemos una dedicada a San Juan Pablo II, hoy le vamos a pedir por esta parroquia cercana, y en todo el mundo, plazas, de los lugares que visitó, calles, veneradísimo pues, un papa carismático que Dios nos concedió durante 27 años. Pues hoy lo recordamos, hoy pedimos a Dios, damos gracias que nos haya regalado a un hombre como él, que nos dio ejemplo, que intercede ahora por la Iglesia a la que tanto amó. El Papa era un enamorado eran sus amores, Cristo, el ser humano y la Iglesia. Amaba intensamente a la Iglesia, la sirvió desde siempre. Que sirva de modelo para todos nosotros, cada uno en su propia vocación, que sirvamos a Cristo, sirvamos a los demás y sirvamos a la Iglesia a la que pertenecemos. Que así sea.